Estimados alumnos, muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, saludarnos, reencontrarnos nuevamente. Para mí es un grato momento, un placer, chicos, volvernos a reencontrar. Esta vez para seguir discutiendo, analizando nuestro curso de lingüística general. Para ello, como ya es costumbre, vamos a compartir la pantalla para presentar la clase. Se visualiza, chicos, y el audio, por favor, me ayudan a corroborar. Sí, profesor, se ve y se escucha. Excelente, gracias. Bien, amigos, la semana pasada habíamos iniciado la discusión sobre el tema de la morfología. Hoy lo vamos a continuar. La morfología. Si nosotros atendemos a la etimología de la palabra morfología, nos vamos a dar cuenta pues que morfología está segmentada, aquí hay una unión de dos conceptos, ¿verdad? Morfología de morfo es forma, ¿cierto? Forma, ¿no? Lo que es forma. Y logía es estudio, tratado, análisis, si tú quieres, ¿no? Por tanto, sería un estudio de la forma, un análisis de la forma de la palabra, ¿cierto? Porque estamos hablando de lingüística, ya que la clase pasada dije que morfología tienen todas las disciplinas, ¿no? Si hablamos de lingüísticamente sería el estudio de la forma de la palabra, pero cuando hablamos de forma de la palabra no nos referimos a la extensión o a la dimensión de la palabra, sino que nos referimos a la estructura interna de la palabra, porque una palabra es un todo que está compuesto por determinados elementos, es decir, es una estructura. Y es allí donde entra a tallar, a cobrar protagonismo la morfología. Ella es la que nos va a ayudar a analizar qué es lo que contiene una palabra, cuál es su forma, cuál es su estructura. Es decir, ella nos va a decir cuando una palabra es de género femenino, masculino, sea este que esté explícito o implícito, plural, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a entender la morfología. Nos va a ayudar a entender, repito, la estructura interna de la palabra, todo el dinamismo que pasa dentro de una palabra. Tal vez nosotros como hablantes naturales de idioma castellano, no somos conscientes de toda la complejidad que suscita una sola palabra, una sola palabra. ¿No? Bueno, y esto pasa también, desde luego, en todas las gramáticas, vale decir, en todos los idiomas. Pero volviendo entonces aquí al estudio de la morfología, entonces etimológicamente será el estudio, el análisis de la forma de las palabras, pero ya sabemos que nos referimos a la estructura interna, toda la dinámica interna que suscita o que se suscita dentro de una determinada palabra. Entonces, por ello, cuando hablamos de definición, nos referimos a lo que es el componente, decimos, ¿no? La morfología es el componente de la gramática que estudia la forma y la estructura interna de las palabras. Subrayo esto, ¿no? Estructura interna de las palabras. La fonología nos va a prestar sus lentes y vamos a mirar qué es lo que pasa dentro de una palabra, ¿no? En todo caso es la descripción, ¿no? La descripción, el análisis de lo que pasa dentro de una palabra, ¿no? Decimos que es el componente de la gramática porque hay que recordar que la gramática tiene básicamente cuatro elementos, ¿no? Que es la fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica, ¿no? Así que en ese sentido la morfología es una de estas partes que integra la gramática. La fonología ya la hemos estudiado, incluso tú has realizado toda una exposición brillante, ¿no? Entonces ahora estamos hablando de la morfología.
Muy bien, analizando poco a poco la gramática. Muy bien, entonces, repito, la morfología es la que se va a encargar del estudio interno de las palabras, de la estructura, de los elementos, decirnos, informarnos qué es lo que pasa dentro de una palabra. Por ejemplo, la palabra pan, estudiantes, pan, la palabra pan, pero también está la palabra panadero, la palabra panadería o la palabra panetón, ¿no? Si nos damos cuenta en estas tres palabras, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Nos damos cuenta inmediatamente que estas tres palabras tienen en común algo, ¿cierto? El eczema, pan, pan, panadero, panadería, ¿no? Hasta el pan, panadero, panadería, ¿cierto? Tienen en común el eczema, pan, ¿no? El eczema, pan, ¿cierto? Y pan es, digamos, tiene número singular y de género masculino. Decimos género masculino porque acepta el artículo masculino, ¿no? El pan, ¿no? Panadero, tenemos el artículo, una palabra de género masculino, singular. Luego ya vamos a explicar más adelante todo lo que está pasando acá. Este es un primer acercamiento para explicar la palabra definición, ¿no? Que lo que la morfología estudia, la estructura interna de las palabras, ¿no? Panadero, panadería, ¿no? De pan, ¿no? Esto es una palabra femenina, de género femenino, singular, ¿verdad? De número singular. Pero ya vamos a ver qué es lo que está pasando. Acá hay no solamente género número, acá hay algo más, ¿cierto? Hay algo más, acá también es panadero. Pero es un primer acercamiento para explicar esta definición de morfología, ¿no? Que estudia la estructura interna de las palabras. Poco a poco vamos a ir explicando. O también estas palabras, estoy pensando en gato, ¿no? Tenemos, ¿no? Si hablamos de gato, podemos decir gatos, gatas, gato, gata, gatos, gatitos, gatuno, hasta a un personaje de ficción, Gatúbela, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando acá con la palabra gato? A partir del eczema gat, tenemos gatos, gatas, gato, gata, ¿no? Entonces, es lo que estudia la morfología. La morfología nos va a explicar qué es lo que significa el GAT, que ya te adelanté que es un eczema, qué significa la O, qué significa la S, qué significa la A en la palabra gatas, por ejemplo, qué está significando la S, qué función cumple la A, la S, ¿cierto? Eso es lo que nos va a decir la morfología, es decir, nos va a explicar la estructura interna de las palabras. Y vale decir que todas las palabras en nuestro idioma tienen esta dinámica, ¿no? De un lexema y luego tienen morfemas que luego voy a explicar derivativos, ¿cierto? Morfemas derivados, morfemas flexivos. Y específicamente, y es lo que a continuación voy a hablar, es decir, para que la morfología estudie toda la complejidad, todo el dinamismo que ocurre dentro de una palabra, se vale del morfema, se vale del morfema, se vale del morfema. Entonces, el morfema es la unidad mínima con sentido gramatical, que es la mínima unidad con sentido gramatical, es lo que te estaba explicando. El morfema es mental, wow, es idea, porque las palabras, hay que recordar, las palabras están o viven en la mente de los hablantes, en nuestras mentes. Las palabras son abstractas, las palabras son invisibles, las palabras están residiendo, viven en la mente, son ideas, no son físicas.
como recordar, ¿no? Lo que habíamos visto entre fonología, fonética, ¿no? Recuerda ese concepto, ¿no? Entonces la palabra es mental, es abstracta, es una idea. Pero el morfema también es frecuente, es decir, en todas las palabras vamos a encontrar siempre un morfema, es decir, es constante, siempre los morfemas siempre van a aparecer, siempre van a estar allí presentes en la palabra. Vamos a ilustrarlo, lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en mar, mares, marinos. Y nos damos cuenta aquí en la palabra mar, ¿esto qué cosa es? Esto es un morfema, lo llaman, o morfema lexical, ahorita vamos a ver luego, morfema lexical, entonces, o lo llaman raíz, o le llaman lexema, ¿no? Es el morfema lexical, y miren, todas las palabras, por ejemplo, mar, el marino, aquí está el morfema, ¿cierto? Y luego este morfema pues tiene sus derivados, ¿cierto? Lo que llaman morfemas derivados. Por ejemplo, mar, sobreentiende acá que tiene números, un número singular, género masculino, el mar. Mares, aquí ya el lexema es mar. El es de plural, ¿cierto? Plural y de género masculino, ¿no? Mares. Marino, vemos aquí que el lexema es mar, ¿no? Y si vemos acá la O de género, ¿cierto? De género masculino, ¿cierto? Pero este in, a ver, esto de mares, esta es y esta O serían morfemas flexivos, ¿no? El morfema flexivo nos indica si es de gen, para indicar género y número, pero este in no indica ni género ni número. Antes, y esto lo vamos a ver luego, ya te voy a explicar que estamos frente a un morfema derivativo, ¿ya? Vamos a explicar luego esto. O por ejemplo, aquí en la palabra alumnos, ¿no? Toda palabra te decía que tiene un lexema o un morfema, que lo llaman, ¿no? Por ejemplo, en la palabra alumnos, la base es alum, obviamente la base, el lexema tiene un significado, ¿no? Tiene un significado. Por ejemplo, alum significa discípulo de un maestro o institución educativa, la O de género masculino y la S de género, de número plural, perdón, ¿no? Lo mismo sucede con mar, ¿no? Mar también tiene esta base, este morfema tiene una base de significado, es una gran extensión de agua, ¿verdad? De agua salada, ¿no? Y acá también, ¿no? Acá ya hay muchos, acá hay plural, ¿no? A marino también viene de oficio, ¿cierto? De alguien que se dedica, ¿no? Al mar. Entonces, repito, la morfología para analizar, para estudiar la estructura interna de la palabra, se vale del morfema. Se vale del morfema. Y el morfema, repito, es mental, está en nuestra mente, es frecuente, te das cuenta, siempre está apareciendo en todas las palabras, siempre aparece el morfema, mar, alumno, siempre aparece en las palabras el morfema. Nosotros lo conocemos como lexema, algunos lo conocen como raíz, ¿verdad? Pero ahí está. Esta clase se llama morfema, ¿cierto? Y precisamente hablamos de clases de morfemas, amigos. Clases de morfemas. Repito, esto, lo que estoy mostrando es que, repito, la morfología se basa, se ayuda de su morfema para estudiar la estructura interna de la palabra, ¿no? Entonces hay clases de morfemas como te lo voy a explicar, ¿no? Indican género, número, son morfemas por su contenido. Vamos a ver la clase de morfemas por su contenido. Tenemos el morfema lexical, que aporta el significado básico o léxico de la palabra, ¿cierto? Acá tenemos, volvemos a citar para que se me vuelva a entender, ¿no? Te decía que las palabras tienen un morfema, ¿cierto?
por su contenido será morfema lexical. Mar, ¿cierto? Es un morfema lexical. Acá mar, es morfema lexical. Marino es morfema lexical. Es decir, porque aquí está, ¿no? Esta raíz, este lexema, este morfema lexical aporta un significado, ¿cierto? Este morfema lexical aporta un significado básico a la palabra, ¿no? Marino, mares, mar, ¿cierto? Estos morfemas lexicales se llaman morfemas lexicales porque estos contienen un significado básico de la palabra, ¿cierto? Y luego ya lo complementan los morfemas flexivos, los morfemas derivativos, ya el significado total de la palabra. Pero todas las palabras tienen un significado básico, un lexema, un raíz o, como en este caso en nuestra clase, morfema lexical, ¿no? Todas las palabras tienen un morfema lexical, ¿no? O como volvemos a citar el ejemplo de alumnos, ¿no? Todas las palabras tienen ese componente básico, ¿no? Ese morfema lexical. Que llamamos base, raíz, núcleo, ¿verdad? Raíz, núcleo, lexema, ¿no? Todas las palabras tienen este morfema lexical, alumno, que aporta el significado básico de la palabra. Bien. Pero también tenemos el morfema gramatical. No solamente está el lexical, sino el morfema gramatical. ¿Para qué cosa es el lexema gramatical? Perdón, el morfema gramatical. Aporta el significado de accidentes o flexiones, sea de género, de número, de persona, de tiempo, modo, aspecto. Es decir, la palabra, ¿no? Una palabra no solamente está constituido por un morfema lexical, es decir, por una raíz, por un lexema, por un núcleo, sino que a partir de este núcleo, este lexema, también la palabra puede tener otros añadidos. A eso se le llama ya lexema gramatical. Lexema gramatical, ¿no? Y aporta, repito, el significado de accidentes o flexiones, género, número, persona, tiempo, modo, aspecto. Y es así que a eso se le llama, pues, con lo que comúnmente nosotros lo llamamos morfema flexivo. Nosotros lo llamamos morfema flexivo. Pero a la vez, este morfema flexivo se subdivide en dos. Tenemos el morfema flexivo simple, ¿ya? El morfema flexivo simple y el morfema flexivo amalgama. Pero este morfema flexivo amalgama solo se va a presentar con los verbos, y ya lo voy a explicar más adelante. Les repito, el morfema flexivo se subdivide en morfema flexivo simple y morfema flexivo amalgama. Ya luego lo voy a explicar por qué, a qué se debe esto. Pero ya debes intuir, ¿no? Por toda la dinámica que implica un verbo, ¿no? Bien. Entonces, para ilustrar nuevamente esto, vamos a repetir el ejemplo, vamos a repetir los ejemplos para que se entienda esta explicación. Mar, mar, mar. Tenemos mar, que es el lexema, es el morfema lexical, mar es el morfema lexical, ¿cierto? Mar es el lexema lexical, pero ojo acá con mares, ¿no? Vemos que mar, decimos, mar, acá no está especificado de manera literal el número y el género en mar, pero esto es algo tácito, algo implícito. Se sobreentiende que acá mar es número singular, género masculino, el mar, ¿cierto? Mar singular, no, masculino, mar. En tanto acá mares, aquí el morfema lexical mar, y esta partícula de es
o ES implica número plural, ¿cierto? Plural, mares, y de género masculino. Entonces acá sería mar, sería el morfema lexical, y ES sería el morfema flexivo. ¿Cierto? Es un morfema gramatical flexivo de número plural y de género masculino, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ES, repito, es un morfema gramatical flexivo de número singular y de género masculino, ¿no? Muy bien. Y en cambio en marino acá tenemos el morfema lexical mar, morfema lexical mar, y acá el O, mar, marino, ¿cierto? El O implica que es un morfema flexivo de género masculino, ¿no? Marino, y de número singular, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Marino, ¿no? Ustedes saben que en nuestro idioma los géneros están marcados básicamente por la O la A, ¿no? Muy bien. Entonces, marino, es morfema de la O, es un morfema flexivo de género masculino y de número singular. Pero este in no es un morfema flexivo porque este in no me está aportando información de género, de número. Entonces, ¿qué es este in? Este in, antes de darte la respuesta, bueno, acá también te volví a copiar el ejemplo de alumnos, ¿no? Que en alum tenemos el morfema flexivo alum, ¿cierto? La O aporta, pues es el género masculino, ¿no? Sería el morfema O y S son morfemas flexivos, ¿verdad? Morfemas flexivos de género y de número, ¿cierto? La O implica que es un morfema flexivo de género masculino y la S un morfema flexivo de número plural, ¿no? De número plural. Acá tenemos la explicación de los morfemas gramaticales, ¿no? Morfemas flexivos, más conocidos como morfemas flexivos. Pero volviendo acá al ejemplo de marino, decía que la O es un morfema masculino, ¿cierto? Un morfema flexivo masculino, pero este in no me está aportando la información de género y número. Pero entonces, ¿qué cosa es? Es un morfema, sin duda. Pero ¿qué tipo de morfema? Ya no es flexivo, alumno, sino es un morfema derivativo, un morfema derivado. Entonces, el morfema derivado, chicos, aporta significados distintos a los de flexión. Ellos nos van a aportar información de gentilicio, de oficio, de colectivo. En el caso de marino, acá nos está explicando una información de oficio, ¿cierto? Oficio, profesión, ¿cierto? Nos está explicando. Entonces, in es un morfema derivado de oficio, ¿no? Oficio. También tenemos otros ejemplos para analizar. Ahora te propongo los siguientes ejemplos. Gato, gata, gatito. Y por lo que ya te das cuenta, ¿no? Que es subrayado, ¿no? En las tres palabras, ¿cuál es lo común? Gat, ¿no? Gat, gat. Esto es lo que está subrayado de verde, lo que está de color verde, es el morfema lexical, ¿cierto? El morfema base. Siempre hay que buscar todas las palabras tienen un morfema lexical, un morfema base, un núcleo, una raíz, un lexema, como lo suelen llamar de diferentes modos, ¿no? Entonces acá tenemos en estas tres palabras, tenemos el morfema lexical, ¿no? Morfema lexical, gato, ¿no? Morfema lexical. Muy bien.
Y tenemos en lo primero que es gato, esta O, ¿qué denota esta O? ¿Es un morfema flexivo o un morfema derivado? Esta O. Flexivo. Muy bien, hermano. Es un morfema flexivo, ¿verdad? Morfema flexivo de género masculino, ¿cierto? Gato y de número singular, ¿no? Gato. Y tenemos aquí la palabra gata. Lo mismo, ¿no? Acá tenemos el morfema lexical, ga, y la A aporta, es un morfema flexivo de género femenino y de número singular. Número singular. Y acá en gatito, vemos que gat es el morfema lexical, ¿cierto? Y la O, gato, ¿cierto? Si nos olvidamos por un momento, un instante de it, gato es un morfema flexivo, ¿cierto? Morfema flexivo de género masculino y de número singular. Y el it sería un morfema derivado, ¿cierto? Un morfema derivado diminutivo, ¿cierto? Esto es un rasgo de diminutivo, ¿no? Gatito. Gatito. ¿Se va entendiendo, chicos, la explicación? Sí, profesor. Muy bien. Gracias, jóvenes. Entonces, continuando. Acá en otro ejemplo, acá tenemos la palabra zapato, zapatitos y zapatón. Entonces, nuevamente, ¿no? Lo que te cuesta a todo color para explicar, ¿no? En estas tres palabras tenemos, primero hay que ubicar el morfema lexical. Toda palabra tiene un morfema lexical. Y acá tenemos, ¿no? El morfema lexical es zapato, ¿no? En las tres palabras es muy evidente el morfema lexical, ¿no? Aquí en la palabra zapato, el morfema lexical es zapato, ¿cierto? Zapato. Y el O es un morfema flexivo, ¿cierto? Morfema flexivo masculino singular, ¿no? Está por la O, ¿cierto? Zapato, zapato. Entonces acá tenemos morfema flexivo, género masculino y el número singular, zapato. En tanto, en la palabra zapatitos, el morfema lexical es zapato, ¿cierto? Zapato. Y la O, zapato, ¿cierto? Es un morfema flexivo de género masculino, ¿no? Morfema flexivo, la O, de género masculino, ¿no? Zapato. Y la S también es un morfema flexivo, pero de número. En este caso, plural, el número plural. Y el it, ¿no? Es un morfema derivado de diminutivo, ¿no? Zapatitos, ¿no? Zapatitos. Y en la palabra zapatón, el morfema lexical es zapato. Morfema lexical, zapato. El que aporta el significado básico a la palabra, ¿no? Zapato. Y on, ¿no? Zapatón, acá on no me está dando información, esta partícula no me da información de género, sobre todo más que de género y número, tiene de aumentativo, ¿cierto? Es un morfema derivado, ¿cierto? Zapatón, ¿no? Zapatón. Bien, este es un ejemplo. También con el ejemplo que inicié, ¿no? Te dije que lo iba a explicar luego. Con el ejemplo que inicié de pan, de panela,
panadero, incluso empanadas. En todas estas palabras, lo primero que hay que ubicar es el lexema, ¿no? Acá pan, ¿no? Aquí la palabra pan es un morfema lexical. Obviamente que aquí no está de manera especificado el morfema flexivo de género y número, pero se sobreentiende, ¿no? Acá está implícito, está tácito, ¿no? Tácito acá. Pan es un morfema lexical, pero a la vez también acá está implícito un morfema flexivo. Acá no está de manera literal, pero aquí hay un morfema flexivo, implícito, de género masculino, pan, y de número singular, ¿no? Repito, algunas palabras no tienen de manera explícita el género y el número, es decir, el morfema flexivo explícito, pero se sobreentiende, ¿no? Sobre todo nosotros que somos hablantes naturales del idioma castellano, rápidamente lo ubicamos y nos damos cuenta. Ya imagínate para una persona que no habla el castellano, que no tiene como lengua materna el castellano. Explícale esto que aquí hay morfemas flexivos que no se ven y ya es un poco complejo, ¿no? Pero si quiere hablar castellano flexivo, muy avanzado, o escribirlo, etcétera, tendrá que dominarlo, ¿no? A nosotros nos resulta un poco más fácil entender esta explicación gramatical con pan. En la palabra panera, tenemos, primero hay que ubicar el morfema lexical, en este caso es pan, es el morfema lexical, pan. La A, panera, la A, implica que es un morfema flexivo de género femenino, ¿no? Como la panera, ¿no? Es un morfema flexivo de género femenino. Y de singular, ¿cierto? También singular, ¿no? Panera. Pero el no me está aportando información de número ni de género, sino que, por tanto, es un morfema derivado, ¿no? Panera. Y estos morfemas derivados de alumnos siempre aparecen en las palabras, ¿no? Ar, ¿no? ¿Cierto? Siempre aparecen esto, ¿no? Es un morfema derivado. En la palabra panadero, el morfema lexical es pan, ¿no? Como pueden ver ahí, el morfema lexical es pan. Pero si atendemos a la O panadero, esta O es un morfema flexivo de género masculino, ¿no? Panadero, ¿cierto? De género masculino. Incluso está acá, se sobreentiende que es del número singular, ¿no? Panadero. Acá está la O, ¿no? De género masculino, panadero. Y el que ya aprendimos en panera, es un morfema derivado. Y el at también, ¿cierto? También es un morfema derivado. Panadero. Y en la palabra empanadas, nuevamente, iniciemos analizando el morfema lexical. En este caso es pan, ¿no? Pan, lo mismo que en todas, ¿no? Y tiene el mismo colorcita, ¿no? Pan, ¿no? El morfema lexical es pan. Empanada, la A, empanada, ¿qué es? La A es un morfema flexivo de género femenino, ¿cierto? Empanada, de género femenino, un morfema flexivo de género femenino. Y la S es un morfema flexivo de número plural, empanadas. Y la AT, y aquí la AT, hemos aprendido de acá de panadero, es un morfema derivado. Lo mismo que en, ¿no? Es un morfema derivado. Entonces aquí ya hemos analizado estas palabras. Pues hasta este punto, estimados alumnos,
estamos viendo que de esto se encarga la morfología, del estudio, del análisis, de la estructura interna de la palabra, que nos permite ver qué es lo que está pasando dentro de una palabra, toda la complejidad que entraña una palabra, que para nosotros podría ser de manera tan natural, tan espontáneo, el habla, la comunicación, pero cuando uno ya lo lleva al análisis lingüístico, nos damos cuenta que las palabras son muy complejas, son muy dinámicas, ¿no? Son muy dinámicas. Claro, acá también nos podemos dar cuenta también que acá hay una economía lingüística de los hablantes, de todos los idiomas. Es decir, el ser humano no va a estar inventando para cada objeto de la realidad una palabra distinta. No, sino que el ser humano lo que hace es crear nuevas palabras, pero a partir de un lexema único. Por ejemplo, aquí en esta palabra de pan, crear una palabra que represente un objeto de realidad a partir de un lexema, ¿no? Pan, panera, panadero, empanada. Porque el ser humano no quiere estar creando una palabra diferente para cada objeto, sino que es lo que hace el ser humano, crea diferentes palabras, pero con raíz, con una misma raíz, una raíz parecida, una misma raíz, para que representar a los diferentes objetos del mundo real, a lo que se llama economía lingüística, ¿no? ¿Cierto? Porque si no nos saturaríamos para estar inventando para cada objeto una palabra distinta, nos saturaríamos. Lo que hace el ser humano de manera muy inteligente o muy sabia es crear palabras diferentes, pero con una misma raíz, con un mismo morfema lexical. Estamos viendo entonces la complejidad, la importancia de la morfología, ¿no? Analizar las palabras con el lente de la morfología. Y hablé también al inicio de morfema amalgama, ¿cierto? Cuando hablé de este tema, ¿no? Cuando anuncié del morfema flexivo, ¿cierto? Te dije de amalgama, ¿cierto? Te hablé de esto. Hablé del morfema flexivo, que hay de dos tipos, de morfema flexivo simple y de morfema flexivo amalgama, que se presenta únicamente en los verbos. Entonces aquí lo vamos a explicar. Vamos a explicar. Por ejemplo, ahí tenemos el verbo comí. El verbo comí. Y para analizar los verbos jóvenes, siempre los verbos están en ar, ir, ¿no? Ar, Entonces los morfemas, amalgamas, se presentan únicamente con los verbos. Porque aquí analicemos este verbo, comí, comí. Sabemos que el morfema lexical es com, ¿cierto? Pero este y comí, ¿qué implica? Implica de un tiempo pretérito, ¿cierto? Es un pretérito, ¿cierto? Un pretérito, porque esto es un pasado, comí, no es presente, no es futuro, es un pasado, miren, un tiempo. Ya te da un morfema flexivo de tiempo, ¿cierto? Es un morfema flexivo de número singular, de género masculino y también de tiempo, ¿no? De tiempo pasado, un pretérito perfecto, porque aquí ha acabado la acción, es un pretérito perfecto. Comí, esto ya pasó, una acción pasada, realizada, completada, ¿no? Comí, es un pretérito perfecto. También de persona, ¿cierto? Primera persona, yo comí. ¿No se dan cuenta, chicos? El morfema amalgama solo se presenta en los verbos, porque nos da ejemplo acá en este verbo que he citado, comí, ¿no? De género masculino, de número singular, de tiempo pretérito perfecto, persona, primera persona, ¿no? Comí. A esto se refiere cuando se habla de morfema amalgama. Morfema amalgama. Ahora,
Vamos a identificar, a ver, el lexema y morfema de cada palabra. A ver, acá nos presenta estas palabras: mentir, volar, correremos, recibir, trabajar, cantar, volverás. Estas palabras, ¿cuáles serán primero su lexema, su morfema lexical, jóvenes? Su morfema lexical: de mentir, de volar, correremos, recibir, trabajar, cantar, volverás. A ver, esto es la respuesta. Aquí está, ¿cierto? Mira, de mentir, el lexema es men, el morfema es ir, ¿cierto? En volar, el lexema es vol, el morfema es ar, ¿cierto? Correremos, no, el lexema cor, morfema correremos. Recibir, lexema recib, morfema ir, palabras trabajar, lexema trabaja, el morfema ar, en la palabra cantar, el lexema can, morfema ar, la palabra volverás, lexema vol y el morfema erás, ¿no? Entonces, y claro, y a partir de estos morfemas también uno puede seguir analizando, ¿no? Morfemas flexivos, morfemas derivados, ¿no? Entonces, todo esto, jóvenes, que te he presentado es para reiterarte una vez más el concepto, el significado de qué cosa es la morfología. Es el estudio, pero no es que de la forma, de la dimensión de la palabra, sino es el estudio, el análisis de la estructura interna de la palabra, ¿no? La estructura interna, jóvenes, de las palabras. Y hasta aquí, estimados alumnos, agradecerles por su atención. Como siempre, chicos, atentos a la explicación. Muchas gracias por su atención, estimados alumnos. Bien. Bien, chicos. ¿Entendió la explicación, estimados alumnos? Sí, profesor. Muy bien. A ver, mis estimados amigos, a ver, como es nuestra costumbre, también nosotros cerramos con nuestra lista, ¿no? Nuestra lista. Iniciamos el mes de marzo, chicos, que hoy nos sorprendió con lluvia, ¿no? En algunos distritos con más intensidad de lluvia, en otros con menos frecuencia, menos intensidad de la lluvia, ¿no? Pero con lluvia, ¿no? Bien. A ver, Alarcón Vanessa. Alarcón Vanessa. Ángeles Alexandra. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Alexandra, muy bien. Arancel Nadia. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Nadia. Arimana Esperanza. Presente, profesor. Buenas noches. Hola, Esperanza. Basurto Brian. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Brian. Cabos Nicole. Cabos Nicole.
Presente, profesor, buenas tardes. Profesor, mi compañera Vanessa tiene inconvenientes con su audio, pero sí está presente. Ok, sí, pues parecía extraño, no estaba participando. Ujú. Gracias. Calderón Matthews. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Matthews. Crespo Nayeli. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Nayeli. Curo Nelfa. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Nelfa. Escobar Lisset. Buenas tardes, profesor presente. Hola, Lisset. Gutiérrez. No, perdón. Limache Andrea. Presente, profesor. López Angus. Presente, profesor. Mejía Saúl. Mejía Presente, Saúl. profesor. Buenas tardes. Hola, Saúl. Mejía Damaris. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Damaris. Diana. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Diana. Ramos Cindy. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Cindy. Vega Silvia. Presente, profesor, buenas tardes. Hola, Silvia. Yaguana Shirley. Presente, profesor. Buenas tardes. Shirley. Bien, estimados alumnos, entonces vamos a concluir aquí nuestra reunión, iniciando el mes de marzo. Vamos a proseguir el día miércoles. Yo te deseo que te vaya bien, que tengas una excelente semana académica, también personal, familiar, que les vaya bien esta semana, que sea un buen inicio de este mes de marzo. Cualquier consulta, estimados, a WhatsApp del grupo de manera interna. Chicos, que les vaya bien, tengan una feliz noche, cuídense bastante, un abrazo para cada uno de ustedes, chicos. Gracias por su atención, cuídense. Gracias, profesor, buenas tardes.